Muy buenos días a todos los que se conectan en vivo en el día de hoy y muchos saludos a los que nos revisan a través de nuestra biblioteca en YouTube, en cualquier momento y desde cualquier lugar del planeta. A todos los miembros de nuestra querida Asociación Venezolana de Derecho Tributario, a todos los profesionales, a todos los académicos, estudiantes y realmente los amigos que forman parte de esta comunidad que nos acompañan hoy a través de esta plataforma virtual, sean de verdad bienvenidos. Eh, Sinceramente, este encuentro queremos destacar que no es un evento aislado en nuestra agenda académica. De hecho, se enmarca virtuosamente dentro de los ciclos de debate y reflexiones profundas que la ABDT ha venido impulsando a lo largo de todo este año. Por ejemplo, si miramos en retrospectiva lo que hemos construido en todos estos meses, vamos a ver un hilo conductor clarísimo, fundamentado en realidades prácticas con las cuales la ABDT quiere presentarle al país una meta ambiciosa, que es repensar el país, repensar la relación jurídico-tributaria para el cumplimiento de todos nuestros fines. Hay que decir, la verdad, es que la BDT, por conducto de su consejo directivo, ha venido trabajando arduamente durante todo este año, con mucho empeño y de una manera eh, muy institucional, con diversos sectores de la vida económica, académica e institucional, también se ha dicho, del país, presentando lo que es las conclusiones de las propuestas de reforma que deben ser acometidas o en lo inmediato, en el corto y en el mediano plazo, mientras repensamos el futuro del país. Para entender hacia dónde vamos, precisamente son este ciclo de charlas, el ciclo de debate, ¿no? Iniciamos este recorrido con una visión de los precios de transferencia y sus nuevas perspectivas junto a José Galíndez. José, venezolano, exitosísimo, practicante y muy concurrido en los foros del CIAT. Eh, Desmenuzamos la realidad del comercio global y lo que necesita urgentemente la legislación venezolana para no quedar rezagada respecto a los temas de precios de transferencia. Y es muy importante hoy en día cuando estamos dando apertura económica en sectores como los hidrocarburos, la minería y la infraestructura. Eh, Posteriormente nos adentramos en las consideraciones del contencioso tributario en Venezuela de la mano del actual presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Rafael Badel Madrid, quien nos recordó que el proceso jurisdiccional es la garantía última y de las que más exigen todos los inversionistas para entrar al país y, y es la garantía precisamente de que exista justicia, equilibrio y un realmente incentivo para la entrada de estas tan necesarias inversiones. Y más recientemente abordamos el análisis desde la perspectiva de la política fiscal respecto al restablecimiento de las nuevas inversiones, de la mano con un extraordinario debate guiado por Marcel Roche sobre estos estímulos y la necesidad, conveniencia o no de los mismos. Hoy para continuar, eh, procedimiento y política fiscal se unen en un tema que tiene mucho impacto y para ello hemos querido invitar a una queridísima amiga, miembro activo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, como es Natalie Rodríguez, eh, tocándonos el caso Shakira, ¿no? Que ha titulado como Entre la presencia física y la realidad económica en la fiscalidad internacional. Con este caso vemos reflejado, en nuestra opinión, un escenario de política fiscal donde el derecho interno de los estados se enfrenta contra las nuevas perspectivas del derecho tributario internacional y las acciones globales que buscan combatir la defraudación fiscal. Esta discusión no es nueva, pero sí es contemporánea eh, respecto a repensar la residencia fiscal. La residencia fiscal se ha convertido en una categoría sumamente compleja que obliga a analizar minuciosamente la frontera entre la presencia física, las ausencias esporádicas y en el fondo
la verdadera realidad económica del contribuyente. Natalie Rodríguez París, para hacer una presentación más formal, es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Fiscalía Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene un máster en abogacía por la Universidad de La Rioja, máster en asesoría fiscal por la misma universidad y curso de experto en finanzas empresariales de este año por el ISDE, un importante instituto, el cual está cursando actualmente. Conozco y sé de la calidad profesional de Natalie, de su calidad académica. Es una experta fiscalista con más de 25 años de experiencia. En Venezuela desarrolló su carrera en el despacho de abogados Lega, asesorando temas de fiscalidad internacional y también desde una perspectiva muy general de empresas extranjeras y empresas nacionales. En el 2023 se incorporó a Anderson Tax Legal Iberia antes de incorporarse a PKF, a TEST, en junio del 2024, donde desarrolla su carrera profesional. Pero yo decía que Natalie no solamente eh, es una profesional integral en el derecho, en la contabilidad, en la fiscalidad, con una visión de verdad empresarial, con una profundidad, un rigor académico envidiable, pero lo que más destaco de Natalie, sinceramente, es su calidad humana. Natalie es una persona extraordinaria, de unos sentimientos bellísimos, una buena amiga, una buena persona, y creo que eso es lo que más, lo que más enalbora su currículum. Así que los dejo con Natalie. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Natalie. No, muchísimas gracias, Juan Esteban, a ustedes por invitarme. A mí, sumamente agradecida con mi casa, con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, con todos y cada uno de ustedes que han sacado un hueco para conectarse hoy. Y me quedo con lo último, porque siempre me ha quedado marcada una frase, no sé, nunca sé de quién es, de alguien a quien le preguntaron qué quieres que se diga de ti cuando pases a otro estadio y ya no estés en esta vida, y esa persona decía que he estado para hacer el bien. Entonces creo que lo más importante, sin duda alguna, las capacidades intelectuales siempre se pueden desarrollar, pero la humanidad, el contacto, el cariño, es lo que al final prevalece y lo que uno siempre se lleva. Así que muchísimas gracias por esas palabras que son además recíprocas. Esto lejos de intentar ser una presentación, una ponencia, ni nada por el estilo, son algunas reflexiones de matices importantes desde la perspectiva académica de la complejidad que tiene hoy en día o que conlleva el global mobility o la globalidad internacional o la movilidad internacional de los profesionales, que obviamente se ve muy destacada y muy marcada en casos emblemáticos como el caso de Shakira por su condición de artista o de incluso de otros casos de profesionales del deporte, deportistas, porque tienen una marcada influencia, pero que no olvidemos, también ocurre y mucho en personas más anónimas, profesionales. Hoy en día estamos en un mundo global, no hay duda de ello, y las empresas requieren que su CFO, su CSO, ingenieros, se desplacen a distintos rincones del planeta y eso genera muchas veces complicaciones para establecer vínculos y determinar dónde efectivamente esas personas tienen la residencia fiscal establecida o fijada. Bueno, no sé por qué no me pasa la... Ah, perdón. Ajá. En este sentido, la agenda que quiero compartir con ustedes el día de hoy, en primer lugar, es
plantear un poco el problema y el contexto del caso, analizar un poco el marco jurídico aplicable y entender bien los criterios que determinan la residencia fiscal de acuerdo a la normativa española y algunas colisiones que puede esto conllevar desde la perspectiva internacional, para finalmente entrar a lo que es el contenido como tal de la decisión de la Audiencia Nacional, de la reciente decisión del 15 de abril del 26. Pues bien, como les venía diciendo, la complejidad de la residencia fiscal surge justamente de la dispersión internacional y de mm, relacionar vínculos personales, económicos y familiares con criterios jurídicos que no siempre son uniformes. Esto genera conflictos en la calificación y exige o conlleva una gran carga probatoria de los hechos y tensiona muchas veces dos principios fundamentales en materia de tributación internacional, como son la seguridad jurídica al lado de la prevención de la elusión fiscal, que no siempre se pueden compatibilizar, ¿no? Entonces yo he hecho una especie de cuadro resumen entre los factores que pueden explicar esa complejidad y algunas consecuencias jurídicas de cada uno de ellos. Como decía, la movilidad personal, profesional e internacional, cada día tenemos una actividad más globalizada en un mundo que se expande internacionalmente y tenemos repartido, por un lado, nuestra actividad, el patrimonio, las relaciones familiares, y eso muchas veces dificulta fijar un único punto de conexión personal. ¿Qué consecuencia jurídica conlleva muchas veces esto? Pues el riesgo de o bien una doble imposición o una doble no imposición. Los criterios de fijación de residencia fiscal en las distintas jurisdicciones no siempre coinciden. Entonces, una jurisdicción puede considerar a una misma persona bajo su potestad tributaria como residente fiscal y otra jurisdicción la puede considerar también. En estos casos se produce un conflicto de doble residencia que cuando tenemos la suerte de que hay convenio entre esas dos jurisdicciones, pues será dirimido por el artículo 4 no, comúnmente del convenio, que establece las reglas de tiebreaker rules o las reglas de desempate. Que no siempre tampoco es sencillo, aún aplicando estas reglas, fijar la residencia fiscal. Luego, como decía, concurren criterios normativos distintos. Esto conlleva la necesidad de una reconstrucción fáctica detallada. ¿Por qué? Para poder determinar la presencia física, dónde está mi centro de intereses económicos, la residencia habitual y los vínculos familiares. Entonces, tengo que tener de manera exhaustiva un defense file que me permita demostrar de manera fehaciente dónde he estado, por dónde me he movido y cuál es el mayor número de días que he pasado o dónde está mi vinculación de intereses económicos o vitales en una jurisdicción u otra. El peso de las estructuras patrimoniales transnacionales también es otro elemento que complica y que genera una gran tensión jurídica entre la certeza jurídica y la lucha contra la elusión fiscal. Cuando hay gran cantidad de sociedades, contratos, derechos de imagen, vehículos de inversión interpuestos, hay que atender a si realmente estos vehículos tienen un sustrato económico real, si hay sound of business honesto en esas estructuras, y yo tengo que poder probar esto. Hay un elemento común al final, que es que la residencia fiscal ya no depende de un único hecho, sino de un cúmulo y combinación de conexiones personales, económicas y familiares, y que eso genera al final un efecto común. Y es que el análisis jurídico se vuelve indiscutiblemente casuístico, con una gran intensividad probatorio y expuesto al final a conflictos entre los distintos ordenamientos. Al final del día, cuanto más internacional, por supuesto, es la vida del contribuyente de que se trate, más complejo será demostrar la atribución de residencia y una mayor estratégica de defensa
y de preparación de expediente y de claridad será requerida en ese caso. Em, ¿Cuál es el origen de la controversia en el caso de Shakira? Bueno, hay un traslado, si se quiere, progresivo a España. Hay una fase inicial, no olvidemos que esto arranca en el año 2011. Acababa de tener lugar el Mundial de Fútbol 2010, donde ella tuvo la apertura del Mundial y empezó su gira mundial Sale el Sol. Entonces ella empieza a tener una gran movilidad internacional por su actividad profesional, empieza a tener vínculos personales que están localizados en jurisdicciones diversas, su familia, y esto impide una lectura binaria, es decir, esto impide determinar si era residente fiscal en una jurisdicción u otra de una manera sencilla, al menos, ¿vale? Empieza a haber un proceso de vinculación creciente con España, y aquí lo clave es determinar cuándo esa presencia en España alcanza realmente una intensidad fiscal relevante, que lo veremos más adelante. Y por supuesto, la relevancia de la cronología depende de cuándo y dónde realmente, atendiendo a la realidad económica, a la sucesión de los hechos, se puede considerar que ella es residente fiscal en España o no. Em, lo cierto es que la administración tributaria inicia actuaciones inspectoras en el año 2015. Justo unos meses después, valga acotar, de que ella había aplicado a un régimen especial que está previsto en la normativa de impuesto de personas físicas español, que es el régimen especial de trabajadores altamente calificados desplazados a territorio español, que está regulado en el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta de personas físicas. Ella aplica en el 2015 y en el 2015 pues es notificada del acto a través del cual la autoridad tributaria española le confirma que efectivamente ella ha optado a ese régimen. Veremos más adelante que uno de los argumentos que ella trata de utilizar en su defensa como supuesta presunción de confianza legítima es este acto emitido por la autoridad tributaria. Pues bien, unos meses después de que la autoridad tributaria le notifica que se ha acogido al régimen especial, este régimen especial conlleva, entre otras cosas, que seas considerado, entre comillas, con algunas especialidades, como no residente fiscal español, lo que implica que tributa solamente por las rentas de empleo a nivel global, pero que cualquier otra renta o cuenta extraterritorial no es gravable en España y por tanto tampoco eres contribuyente del impuesto al patrimonio por obligación personal, sino solamente por obligación real. Es decir, solo tributa en patrimonio en España por aquellos elementos patrimoniales citos en territorio español, bajo este régimen especial. Bueno, lo cierto es que las actuaciones inspectoras arrancan porque la administración identifica elementos incompatibles entre la residencia declarada por Shakira y lo que ellos consideran la comprobación que habían efectuado preliminarmente, inician una comprobación intensiva. Como no hay prueba directa, completa de residencia, la inspección empieza a inferir residencia de la convergencia de múltiples indicios, que veremos más adelante cuáles son. Inicia un procedimiento de regularización que tiene dos bifurcaciones, la parte de regularización administrativa y luego también hay una parte penal que considera que hay altos indicios de defraudación. A esta parte penal, valga acotar, que conlleva los ejercicios 2012 a 2014, Shakira hace un reconocimiento voluntario y llega a un acuerdo de conformidad en materia penal. Por eso que la decisión luego se circunscribe, la de la Audiencia Nacional y la parte contenciosa administrativa se circunscribe exclusivamente al ejercicio 2011, lo veremos más adelante.
la administración tributaria analiza los desplazamientos, los consumos, los vínculos de su actividad profesional para reconstruir la presencia y concluir que de acuerdo con la actividad probatoria indiciaria que ellos efectuaron, Shakira era residente fiscal en España desde el año 2011. Lo que por supuesto se lleva por tierra la solicitud del régimen especial, porque ese es un punto importante a tener en cuenta. El régimen especial de desplazados implicaba en aquel momento, con la ley vigente que estaba en el 2015, que no hubiera sido residente fiscal los 10 años anteriores, y a día de hoy implica que no haya sido residente fiscal en España los 5 anteriores. Bien, veamos ahora un poco lo que es el marco jurídico de la residencia fiscal en España. La residencia fiscal en España está regulada en el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta de Personas Físicas, que contiene dos criterios y una presunción que admite prueba en contrario. El primer criterio es bastante común y generalizado, si se quiere, a nivel internacional, que es de la permanencia o presencia física por más de 183 días en España en un año natural. Eh, ay, perdón, que me salté, creo que me salté una lámina. Ah, exacto, perdón, disculpen. Esta es la norma como tal. Luego vamos a ir a desgranar cada uno de los criterios, por eso quiero que se queden con esta primero. Eh, que permanezca 183 días, como digo, en un año natural en el territorio español y ya la norma clara que se computarán las estancias temporales o esporádicas para llegar a ese cómputo. El otro criterio es que radique en España el núcleo principal o la base de actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Y luego hay una presunción, salvo por en contra, es decir, una presunción juris tantum, por tanto, interpretación restrictiva, de que el contribuyente tenga su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, es decir, permanencia de 183 días o los intereses económicos, residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel. Repito, es una presunción juris tantum, por tanto, interpretación restrictiva. Pues bien, declaremos ahora sí estos criterios. ¿Cómo debe interpretarse el criterio de presencia física? ¿Cómo se computan esos 183 días en España en un año natural? Pues se computan por cómputo agregado de 3 estadios. La presencia certificada y los días presuntos y las ausencias esporádicas. La presencia certificada, pues no tiene mayor complejidad, es aquella que pueda de manera indiscutible ser probada, de manera incuestionable. Es decir, no requiere ninguna complejidad añadida. Es acreditar que por un día determinado yo estuve en el territorio español. Bien, porque tengo boleto, porque tengo tickets de consumo, porque tengo un contrato de alquiler, porque tengo estadías en hoteles, etc. O a la inversa, que estuve fuera del territorio español por las mismas razones. Es importante tener en cuenta que se computa un día, aunque solamente haya estado unas horas del día. Y esto tiene su relevancia y su importancia porque, sobre todo cuando hay alta movilidad, porque si yo, por ejemplo, viajé de España a Francia y estuve 12 horas en España y 12 horas en Francia, se va a entender que ese día computa para España y para Francia. Cuando es así, no tiene mayor relevancia porque un día netea al otro y el efecto es neutro. Sin embargo, pueden darse casos muy complejos, y se dan, cuando hay vuelos transnacionales. Yo viajo de España a Australia, otro uso horario, y puede ser que yo salga de España siendo 5 de junio, llegue a Australia, España ya es 6, pero en Australia sigue siendo 5 de junio. Entonces, allí se complica un poco el tema del cómputo. O puede ocurrir que yo esté en España 5 de junio, 5 horas, y llegue a Australia o a Canadá o donde sea el 6 de junio, y en ese caso
El 5 de junio, aunque solamente haya estado 3 horas en España, se considera un día de permanencia en España y no en Canadá. Los días presuntos son aquellos que transcurren razonablemente entre dos presencias certificadas, pese a que no haya prueba fehaciente de la estancia. Por ejemplo, llego a España el 1 de julio, tengo presencia certificada del 1 al 15, pero del 15 al 20 no, pero me voy el 30. Pues del 15 al 20, perdón, y del 20 al 30 sí tengo otra vez prueba certificada. Pues del 15 al 20 yo entiendo que son días presuntos en España y los computo completos. Las ausencias esporádicas. Estas también son de interpretación restrictiva, porque las únicas que se consideran permanencia en los términos del 9.1a como permanencia física comprobada es la presencia certificada y los días presuntos, ¿vale? Las esporádicas, como bien lo indica, son ausencias que tienen un elemento de una presencia efectiva que se presume integrada a la adición de los días de presencia certificada y días presuntos para determinar la residencia fiscal en España. Es decir, es un mecanismo de refuerzo, pero conlleva que ya tú tengas o la intención real de ser residente fiscal español o que ya lo seas. Es decir, yo no puedo considerar una ausencia esporádica si yo estuve en España 140 días y el resto del tiempo estuve en Chile. Yo no puedo, y ojo, y no había sido residente fiscal hasta este momento en España, porque yo no llegué a estar ni siquiera los 183 en presencia certificada y en días presuntos. Entonces, las ausencias esporádicas tienen sentido es cuando yo ya soy residente fiscal en España, pero mudo mi residencia o ya adquirí, mejor dicho, la condición de residente fiscal y me voy a mi país de origen, pues 4 meses. Pues obviamente esos 4 meses se consideran que es una ausencia esporádica, no es realmente una ausencia con intención de mudar la residencia. Esto tiene una gran relevancia porque justamente la razón por la que la Audiencia Nacional acaba concluyendo que Shakira no cumple con los 183 días en suelo español y no es considerada residente fiscal, es porque no considera que aplique en su caso las ausencias esporádicas, por un lado, y por el otro, como ya veremos también más adelante, la presunción que pretenden aplicarle por una relación sentimental tampoco aplica porque sería una interpretación extensiva que no aplica o que no es admisible cuando estás hablando de presunciones que admiten prueba en contrario. El criterio del Centro de Intereses Económicos también conlleva complejidad porque se considera que, suponiendo que no estuviste 183 días en España y no cumples con el criterio de presencia física, si la localización de tu centro de intereses económicos se ubica en España, pues te van a considerar residente fiscal español. Esto implica el análisis a dos niveles, la localización de la fuente de renta percibida, pero también la localización de su patrimonio. Y el análisis se tiene que hacer país por país. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy 183 días en España, pero me traslado aquí y mi único interés económico es la renta que yo obtengo por el desarrollo de mis actividades en España. Yo no tengo ningún patrimonio en ningún otro lugar del mundo, pues me van a decir que yo soy residente fiscal español porque mi centro de intereses económicos está aquí. O si por el contrario yo era residente fiscal español, me mudo, eso pasa muchísimo. Y pasa también con los deportistas, futbolistas españoles que se trasladan a otros países. Me mudo a otro país, Canadá, porque voy a, a- ya no, ya soy mayor, ya no juego aquí en la Liga Española y me voy a entrenar a un equipo de la Liga de Canadá. Pues resulta que si yo tengo
dos inmuebles en España, un fondo de inversiones en España, una sociedad en España, y lo único que voy a tener en Canadá es el sueldo que me va a pagar el Club de Vancouver por el desarrollo de mi actividad allí como entrenador, la Agencia Española de Administración Tributaria va a considerar que yo sigo siendo residente fiscal en España. Por último, la presunción, que insisto, esta sí es una presunción que admite prueba en contrario, por tanto, es una presunción juris tanto y de interpretación restrictiva, es que mi cónyuge, no separado legalmente, y los hijos menores cargo residan en España. Como digo, esta es una presunción que se puede desvirtuar y que está sujeta a interpretación restrictiva. Ocurre mucho, yo lo he visto mucho en paisanos nuestros, que pues instalan aquí a su familia y ellos están a caballo entre España y Venezuela. eh, Tienen todos sus negocios en Venezuela, toda su renta pues se sigue generando allí y solo tienen aquí al cónyuge y a los hijos. Bueno, pues es perfectamente desvirtuable. Aunque mi cónyuge y mis hijos son residentes fiscales en España, yo soy residente fiscal en Venezuela y puedo además obtener un certificado de residencia fiscal allí y tengo que tributar allí por mi renta mundial o global. En conclusión, de acuerdo con la normativa española, hay dos criterios principales, que es el de la presencia física, permanencia por más de 183 días, y el de los intereses económicos. Luego hay una presunción de vinculación al núcleo familiar, que está establecida por el cónyuge, no separado legalmente, y los hijos que residan en territorio español y que admite prueba en contraria. Eh, mm, no son dos criterios meramente mecánicos. Su aplicación, como vemos, exige una lectura sistemática y contextual. Justamente el caso Shakira evidencia que la discusión suele surgir entre la interacción de la permanencia con los intereses económicos y otros datos periféricos, como el de la presunción familiar. Em, y mm, pues no es una norma de fácil articulación, eh, tiene complejidad e implica que en contribuyentes de alta movilidad internacional se requiera mantener de manera rigurosa pruebas fehacientes de esa movilidad. Nosotros solemos siempre recomendar que haya un calendario muy claro, puede ser, por ejemplo, una hoja Excel en la que se detallen cada uno de los días de permanencia, que se mantengan las pruebas, los tickets, cualquier evidencia de consumo en el territorio en que se encuentre la persona y los boletos de avión sin duda alguna y que se sea muy exhaustivo también en tener detalle muy bien articulado y que sea un análisis de dónde realmente radican tus intereses económicos más importantes y tus intereses vitales. Hay un elemento fundamental y es que, como decíamos al principio, se pueden dar supuestos de doble residencia fiscal. Esto ocurre con muchísima más frecuencia de lo que creemos. ¿Por qué? Porque acabamos de ver el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta de Personas Físicas, pero es probable que la norma que regule la residencia fiscal, no estoy hablando de países muy distintos, países incluso de la Unión Europea y nos ha tocado. La de Bélgica, por ejemplo, es bastante distinta a la española. Entonces se pueden dar situaciones en las que una persona física que esté trabajando en un proyecto de instalación y montaje, por ejemplo, en Bélgica, vaya a ser considerado residente fiscal en España, porque aquí están sus intereses económicos o se siguen manteniendo aquí, pero Bélgica diga, no, pero es que tú vas a estar más de 183 días y yo te considero que es residente fiscal en Bélgica también. Entonces allí hay que ir como les decía al principio, el artículo 4 del convenio, que es el que contiene las reglas de desempate o tiebreaker rules, y habrá que ver si tiene
una vivienda a su disposición en las dos jurisdicciones, que suele ocurrir también. Entonces tenemos que pasar al segundo, que es donde están los intereses vitales. El concepto que trae el convenio es más amplio que el concepto que trae la normativa española. No es centro de intereses económicos, es vitales. O sea, el centro de intereses vitales, en él concurren tanto los intereses económicos como los intereses personales. Y estos intereses personales ya no se limitan a cónyuge e hijo, son vínculos familiares, vínculos de amistad, donde realmente yo tengo mi vida social. eh, si yo realmente estoy en Bélgica con ninguna intención de mantenerme allí y con toda la intención de retornar, es muy probable que por mi centro de intereses vitales se pueda concluir que el lugar de residencia es España. Y bueno, y en el último caso, si, no, si por ninguna de las vías se puede, será del estado donde sea nacional. Bueno, como vemos, no es un tema sencillo. La centralidad del criterio de permanencia, el umbral de los 183 días, a veces parece claro, pero en contextos de movilidad internacional, su aplicación exige reconstruir la estancia anual con un defense file exhaustivo y se puede convertir en una auténtica pesadilla. Las ausencias esporádicas son siempre el foco de controversia y pues hay una carga probatoria intensiva, como les venía diciendo. Eh, mm, en esta gráfica yo lo que quiero demostrar un poco es la intensidad de la relación del centro de intereses económicos con la realidad económica. Tiene que ser una actividad económica que esté realmente conectada con España. Entonces el análisis exige ubicar dónde se encuentra de manera sustancial la base de las actividades que generan o articulan la renta. eh, no es suficiente que seas titular de estructuras jurídicas que sean abusivas, tiene que haber una conexión real y económica. Y esto ocurre mucho. Vemos muchos contribuyentes que constituyen sociedades en Andorra o en Holanda, pero resulta que el manejo efectivo, la administración efectiva, sigue estando en España. Eh, entonces, pues eso no nos lleva a nada. Una organización patrimonial y un control funcional. Hay que analizar realmente si esas estructuras, como digo, tienen una lógica económica, si tienen sound of business, si hay una actividad real, de sustrato real, o si son un, un shell o shame entity que realmente es una mera interposición ficticia. Y tiene que haber una coherencia entre la vida personal y esa proyección económica. Eh, es valorar esa realidad económica junto a la presencia, las decisiones, el aprovechamiento económico que coincidan con un Estado, que sea congruente y que eso refuerce, por supuesto, la residencia fiscal. En el caso de Shakira, es una muestra de que ella tenía toda una estructura y una cantidad de entidades a través de las cuales articulaba su actividad profesional, su vinculación personal y de presencia física, eh, pues también era, o sea, se podía segregar entre varias jurisdicciones y eso por supuesto era lo que dificultaba determinar la residencia fiscal hacia una jurisdicción u otra. Como les decía, el procedimiento tiene una bifurcación de vía administrativa y vía penal. Hay que tener muy claro que son dos planos distintos y que una no interfiere en la otra. Es decir, tenemos que tener muy claro que la sentencia de la Audiencia Nacional, a la que me voy a referir ahora, se circunscribe exclusivamente al año 2011. Con respecto al año 2012 al 2014, como decía, Shakira aceptó en conformidad, por lo tanto, pues no entra allí la decisión. Bien, analicemos ahora en detalle la decisión de la Audiencia Nacional del 15 de abril
del 26. Vamos a empezar por los argumentos que esgrimió la recurrente, la parte recurrente. La parte recurrente empieza, el primer argumento, como les decía, es que hay una vulneración de la confianza legítima y de la seguridad jurídica y de la buena fe, porque unos meses antes de que se iniciara el procedimiento, ella se había acogido al régimen especial del artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta de Personas Físicas y por tanto eso mm, reforzaba su condición de no residente español, no solo en el 2015, sino en los 10 años anteriores. Bueno, frente a esto, la Audiencia Nacional, en su fundamento jurídico primero, es rigurosa en señalar que ese acto administrativo que confirmaba que ella se había acogido al régimen no era concluyente, que ese acto simple y llanamente es un acto que certifica que se cumplió con la formalidad para el acogimiento, pero que no conlleva su aceptación, que no conlleva y que está sujeto a posteriores revisiones. Esto es cierto, ¿ok? Ese es un acto administrativo meramente formal, declarativo, no constitutivo, y por tanto, pues, no genera ni confianza legítima ni seguridad jurídica de ningún tipo. El segundo argumento de la recurrente es que, a pesar de ello, ella en el año 2011 no era residente fiscal en España porque en ese ejercicio ella no estuvo en territorio español más de 143 días. Aquí hay una pequeña discrepancia entre lo que señala la Administración Tributaria, que va por el cómputo de días presuntos, y es que la Administración Tributaria, porque además la Administración Tributaria reconoce que en efecto Shakira no estuvo 183 días, no llegó a estar los 183 días en el territorio español del 2011, estuvo solo 163. Pero la recurrente, o sea, Shakira, alega que estuvo solo 143. Y que ella no tenía ninguna relación conyugal ni hijos menores a su cargo durante ese periodo, que por tanto no se le puede tampoco aplicar la presunción de relación sentimental que pretende la administración tributaria. Pues bien, es aquí donde centra la discusión, la decisión, y efectivamente hay tres argumentos conclusivos de la Audiencia Nacional en el fundamento jurídico segundo de la decisión, que son que la AEAT únicamente acreditó 163 días de presencia en España, lo cual está por debajo del umbral de los 183 días, por tanto, por criterio de presencia física, no era residente fiscal español, y rechaza la interpretación extensiva del concepto de las ausencias esporádicas fuera de España, porque éstas no pueden computarse como presencia en el territorio español para alguien que no detentaba la condición de residencia fiscal previamente. En cuanto al centro de intereses económicos, pues obviamente que no se acredita que el núcleo de las actividades económicas del contribuyente estuviera situado en España, porque no era el caso. Y finalmente, en cuanto a la presunción de familiar, es muy clara la Asamblea al decir que es una presunción que admite prueba en contra, una presunción juris tantum, que debe ser de interpretación restrictiva, y que una relación sentimental, que era lo que ella tenía con Gerard Piqué, no es extrapolable ni asimilable a una relación conyugal, que es lo que exige la norma. Entonces, en definitiva, la decisión concluye que no se acredita que Shakira, perdón, fuera residente fiscal en España para el ejercicio 2011, acuerda la anulación de las liquidaciones, tanto de IRPF como de impuesto al patrimonio, las sanciones correspondientes, que recordemos que eran sanciones muy elevadas, eran del 125%, porque había un supuesto elemento de fraudatorio, y de ahí es que salen
los 60 millones, porque eran 20 y pico millones de impuestos indebidos, 20 y pico más de sanción, más intereses moratorios, más las costas, que se condena en costas a a la agencia tributaria. Es importante, no obstante, señalar que la agencia tributaria podría considerar recurrir. Em, ya pues para concluir y a modo de cierre, este caso nos muestra que cada vez más el tema de la residencia fiscal en situaciones de movilidad internacional es complejo de determinar. Se centra en hechos, en vínculos, en sustancia económica y pesa mucho más la motivación, y por eso es importante tener un expediente sólido, probatorio, que demuestre de manera fehaciente dónde realmente está radicada mi residencia fiscal, mi centro de intereses vitales y económicos para poder defender dónde se encuentra esta, ¿no? Es un reto, sin duda alguna, equilibrar la seguridad jurídica versus la eficacia recaudatoria versus evitar la ilusión fiscal y cada día el trabajo de los profesionales del área de la fiscalidad internacional es más ardua y conlleva un reto mayor, sobre todo, como digo, porque lo vemos en el caso Shakira porque fue un caso mediático. Lo vemos también en otros casos como el de James o el de Xabi Alonso, porque son casos muy mediáticos. Pero esto ocurre en el día a día de profesionales de la ingeniería, de profesionales de la dirección de empresas, que tienen que estar rotando entre una jurisdicción y otra y se les presentan, y ojo, no solamente es problema de la persona física que se desplaza, es un problema también extrapolable a la empresa que desplaza, porque es responsable de practicar las retenciones correspondientes y tendrá que determinar para practicar las retenciones que corresponden si esa persona es residente fiscal o no de las distintas jurisdicciones con las que interactúa. Bueno, hasta aquí este ensayo de reflexiones de este caso tan emblemático. Yo quedo totalmente a su disposición para cualquier comentario, pregunta que tengan a bien hacer y muy, 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 muy agradecida de verdad con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por esta oportunidad, por tenerme siempre presente y feliz de ver a tantos amigos conectados a los que les tengo gran cariño y admiración. Extraordinario, Natalie. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Estás escuchando eso? ¿No estás Sí, escuchando? sí, 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 perfectamente. No, no, pero no estás escuchando los aplausos. Ah, eso no lo escucho. Bueno, están retumbando de aplausos, todo el mundo te está felicitando, te están mandando muchos saludos, la exposición fue muy clara, una muestra de que temas complejos pueden ser abordados de una forma sencilla, clara, yendo al punto. Hay una pregunta en el público de Román Maldonado, gran amigo que siempre se conecta y siempre está pendiente de todos los eventos de la asociación, lo cual se lo agradecemos así como a muchos de los que están conectados. Él dice, ¿qué soportes de movilidad puede presentar un contribuyente aparte de los pasajes de avión? Esa es una excelente pregunta y es una pregunta además sumamente recurrente. Y es lo que yo decía, aparte de los pasajes de avión, correos electrónicos. Voy a Francia porque voy a celebrar una reunión con la empresa X con la que tengo X contratos que estoy ejecutando. Eh, Tickets de estadías de hotel, tickets de alquiler de vehículos, tickets de metro.
por desplazamientos y traslados, tickets de taxi por desplazamientos y traslados, tickets de comida, porque tuve que comer fuera de mi casa. Todo esto, todo esto es prueba fehaciente, ojo, de desplazamiento o traslado. Y la agenda, intercambios de correo, una agenda porque voy a atender 3 reuniones, 4 reuniones, etcétera. Cualquiera de ellos es suficiente prueba documental del traslado, no solamente el boleto. El boleto, por supuesto, es fundamental, pero no es el único y no es suficiente, ¿ah? Sí. Sobre Hoy, todo para la presencia certificada. totalmente, Natalie, hoy en día estamos este, en pleno desarrollo del siglo XXI y es muy común eh, estar conectados todo el tiempo a través de celulares, a través de tablets, a través de computadoras, relojes inteligentes, relojes que miden las pulsaciones, etcétera, etcétera, que también permiten la geolocalización de las personas. Totalmente, ¿Cómo totalmente. funciona eso? Explícanos en tu experiencia y si fue aplicado a Shakira. Totalmente. Mira, la prueba de conexión IP desde un dispositivo es prueba también suficiente y se ha utilizado. Yo tuve un caso particular que había hecho una reserva estaba en discusión justamente la prueba certificada frente a la de días presuntos. Y él demostró que había hecho una reserva de unas canchas de pádel desde el dispositivo conectado a la dirección IP del hotel donde se estaba quedando, y eso se pudo utilizar como prueba de un consumo realizado desde la jurisdicción. Entonces, sí, sin duda alguna, es perfectamente aceptable. En el caso de Shakira, al menos dentro del procedimiento del 2011, la Audiencia Nacional no fue un elemento empleado. Recordemos también que estamos hablando de unos añitos atrás, ¿ok? O sea, estamos hablando de los años 2011, 2012, 2013. Ya había tecnología, pero no a los niveles que tenemos ahora, pero sí. Sí, otra pregunta, Natalie. En tu opinión, ¿tú crees que el ejercicio de la administración tributaria en este caso fue sobredimensionado porque se trataba de un caso famoso, de una cuantía interesante? ¿Hubo desviación de poder? ¿Crees que hubo exceso? Sí, sin duda, ¿Qué se comenta respecto a eso? sí, sin duda alguna. No en este caso exclusivamente, ¿ah? En muchos otros casos, en el caso de Xavi, en el propio caso de Messi, hubo, en mi opinión, exceso por parte de la administración tributaria, y es un poco esa línea gris que hay entre la seguridad jurídica y luchar contra la elusión fiscal. Sin duda alguna, esto tiene dos finalidades siempre. Ellos dicen que lo hacen con el efecto ejemplificativo, porque son personas mediáticas, para que la gente vea que ellos también son revisados, que ellos no están blindados, y que si buscan eludir y evitar la tributación, pues se les va a perseguir. El caso de Shakira, sin duda alguna, es más, yo creo que fue una lástima, desde mi punto de vista, que ella hubiera eh, mm, ido en la fase penal, pero bueno, obviamente, pues estamos hablando ya de un tema de delito de defraudación y demás, y yo no juzgo a quien las reducciones son considerables, que ella haya ido en conformidad, porque yo dudo que para esos ejercicios
no hubiera podido igualmente discutirlos. Es más, entiendo que los abogados que le llevaron el caso se lo habían recomendado de esa manera. Pero sí, a ver, sin duda alguna hay un exceso flagrante, o sea, la interpretación extensiva, o sea, cuando se da cuenta la administración que no logra por la presencia física el jalarse esa interpretación extensiva a una relación sentimental que ni siquiera era pareja de hecho, que pudiera ser, pero una relación sentimental con un residente fiscal español, o sea, eso es ya el colmo, ¿no? Entonces sí, sin duda alguna, yo no tengo, no me tiembla la voz en decir que hubo un exceso, y lo hay en muchos otros casos. Ojo, lo vemos en este, insisto, porque es muy sonado, pero yo he visto casos de particulares, sobre todo, porque aquí lo que dimensiona mucho la obligación tributaria es el tema del impuesto al patrimonio. Y dependiendo en qué comunidad autónoma estemos hablando, más aún. En el caso de Madrid, bueno, en ese sentido, entre comillas, siempre se ha dicho que es un poco un paraíso, porque antes estaba 99% bonificado, ahora tiene un tope de los 3 millones, pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, es un golpe muy duro y la base de exención es muy baja, porque son apenas 700.000 euros. Entonces, cuando tiene una estructura patrimonial importante, es muy atractivo para la administración, muy apetitoso para la administración tributaria, atacar y buscar forzar de alguna manera la residencia fiscal. Sí, Natalie, tú conoces bien, porque lo has trabajado y lo sigues trabajando hoy en día, las normas del Código Orgánico Tributario respecto a la residencia, ¿no? Así es, Eh, y además se complementan con los distintos tratados de doble imposición. así es. ¿Qué ajustes crees que debería tener el código o tú sientes que es suficientemente robusto? No, fíjate, yo sí creo que es importante. A ver, el de la presencia física lo tenemos, está clarísimo. Correcto, 183. Eh, Y la eh, presunción de nacionalidad también, y la presunción de nacionalidad y la presunción de que si el año anterior estuviste, pues este también lo vas a tener, que es una correctamente. presunción, lo pruebas en contrario. Pero yo sí creo que es importante, y digo que es importante sobre todo para una mejor aplicación de los convenios, que se traiga el criterio de los intereses económicos y vitales. Yo creo que ahí tenemos una debilidad, porque yo puedo mostrar, y te lo digo porque lo vemos en paisanos. Yo puedo demostrar ¿Paisano que, gallego o venezolano, Natalie? Porque tú eres gallega y venezolana. no, no, paisano venezolano, ¿qué te pasa? Ah, ok. Que no pueden probar los 183 días en Venezuela, y que si pudieran probar el centro de intereses económicos, pues podrían estar en una mejor situación, porque a veces ocurre, o sea, hay venezolanos que están aquí en España, residiendo en España, porque tienen aquí a la familia, que pasó en el COVID, pasó en el COVID. Yo tuve, de hecho, un caso muy cercano, que cumplió los 183 días de presencia física en España, por tanto no pudo estar los 183 en Venezuela, y como no podía demostrar que sus intereses económicos estaban allí, y encima su cónyuge y sus hijos estaban aquí, automáticamente se convirtió en residente fiscal español. Si yo hubiera podido que tuviera la normativa española, perdón, la venezolana, el COT, el Centro de Intereses Económicos y Vitales incluido, ahí podría haber yo planteado un conflicto de doble residencia que me hubiera llevado al 4 del convenio entre España y Venezuela, y Correcto. probablemente hubiera acabado en Venezuela y no en España en la residencia fiscal. No, Entonces, no, yo sí creo que es importante alinearlo, porque mucha gente, que ese es otro error bastante común que vemos, mucha gente agarra y dice, no, pero prela el convenio. Entonces yo me voy al artículo 4 del convenio, y el convenio me dice que donde esté el centro de intereses vitales. Pero es que el convenio no te establece residencia. El artículo 4 del convenio, y eso es muy importante que la gente lo entienda, es una regla de desempate. No es una regla de correcto. determinación de residencia. Yo solo aplico el 4 cuando tengo un conflicto. Si no tengo conflicto, no lo aplico. Que eso es un gran error que comete la gente. Mucha gente dice, ah, no, para ver la residencia me voy al 4. No, amigo, No, no, el correcto. 4 te
desempata cuando hay un conflicto. Para ver la residencia, usted va a su normativa interna. Natalie, creo que esto que estás diciendo se enmarca en algo que desde la BDT todos los miembros de la BDT en muchísimos otros eventos han denunciado. Y no es otra cosa que, bien, el principio de legalidad, por supuesto, el principio capital, de garantía, de reserva legal, de garantía para el ejercicio de las potestades tributarias, pero no es el único. Y el principio de realidad y de capacidad económica debe estar imperante al momento de aplicar o interpretar normas jurídicas, ¿no? Exacto. Correctísimo. Correctísimo. Nada, Y una reflexión final que sí me gustaría dar, porque yo a veces lo veo mucho, bueno, Gilberto también podrá a lo mejor dar fe de lo que voy a decir ahora, porque pasa mucho con nuestra gente querida y paisana, y que eh, es, es sumamente recomendable y no es en ánimo, ni mucho menos, de buscar generar honorarios, ni generar ganancias, ni mucho menos, pero es muy importante que cuando un núcleo familiar que tenga un importante sustrato patrimonial esté pensando en cambiar su residencia, lo haga de manera ordenada y se deje orientar profesionalmente. A nosotros nos gusta mucho jugar al que no, yo me la sé, yo veo la norma, yo presento mi declaración y uno ve cada fregado que se podía haber evitado y que se meten en cada paquete sin necesidad. Entonces, es importante definir en qué momento del año te vas a mudar para que no se te genere conflicto. Es importante tener muy claro lo que decía yo, el defense file. Si vas a aplicar a un régimen de estos, al régimen especial de patronos, hacerlo con alguien que realmente mm, tenga el nivel profesional para decirte los riesgos y ya luego si tú los quieres correr, pues los correrás, pero no montarte en piraterías de montate una sociedad, ponte de administrador y que esa sociedad no haga nada. eh, Eso es muy arriesgado y lo están mirando muchísimo. Es un régimen muy interesante, pero hay que mirarlo con escrutinio profesional y riguroso. Y por último, esas estructuras también de planificación, sobre todo con tendencia sajona, que solemos utilizar mucho, también hay que mirarlas con mucha lupa cuando te trasladas a España, porque por lo general se transparentan. Y ahí hablo desde Trust, LLC, teniendo inmuebles en Estados correcto. Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, está Gilberto conectado o sea, desde primera fila del principio. No sé si Gilberto quiere hacer algún comentario, porque no solamente que es amigo y miembro activo de la asociación, sino que realmente también es un experto en estos temas de movilidad eh, eh, y, y nacionalidad española, ¿no? Así es. Amigo, Gilberto, bueno, hoy Gilberto está un poco tímido. Lo conocemos, sabemos que no es así comúnmente, ¿ok? Pero bueno, Natalie, en nombre de cada uno de los miembros de la asociación y de el mío propio, quiero agradecerte tu disposición, tu docta presentación, que además fue fluida, fue muchísima y muy interesante, sencilla y de verdad que hasta nos dejó una importante reflexión. Muchísimas Ah, gracias. muy, muy agradecida. Yo que sí quería, y perdón, y ya con esto de verdad prometo que termino, porque vi aquí que hay un comentario del doctor Juan, además muy, muy, muy pertinente, y se lo agradezco muchísimo, que comenta que si Shakira tenía la residencia fiscal en USA, si eso no incidió en la sentencia. En verdad ella aprobó la residencia fiscal, y muchísimas gracias, doctor, por traer la colación, no en USA, sino en Bahamas. Aportó un certificado de residencia fiscal en Bahamas, que la administración tributaria descalificó, no lo consideró
por ser de un paraíso fiscal. Y aquí sí, obviamente que la Audiencia Nacional se pronuncia y dice que en efecto sí tendría valor probatorio, porque era irrelevante que fuera de un paraíso fiscal en el momento fáctico en el que ella se encontraba, porque para ese momento ella no era residente fiscal español. Es decir, no es tanto que el certificado de residencia fiscal sumó a aprobar su condición de no residente, sino que reitera la Asamblea Nacional que no lo era porque no cumplía con el criterio de presencia física conforme a la normativa española y que ese certificado no podía ser desvirtuado por ser de un paraíso porque al ella no tener la condición de residente fiscal no se aplicaba la regla de los 10 años. Es decir, cuando tú eres residente fiscal español y trasladas tu residencia a un paraíso fiscal, ese certificado no tiene validez, salvo que pase ese tiempo relevante. Pero esto aquí no era aplicable. Muchísimas gracias, doctor, porque se me había escapado ese detalle. Gracias, doctor Juan, y perdóname que no vi eso y gracias, Natalie, por rescatarlo. Bueno, damos por concluido esta excelente sesión. Muchísimas gracias a todos y por favor, muy pendientes de las redes sociales de los próximos eventos de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. El miércoles 10 tenemos el tercer encuentro entre la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario por tercer año consecutivo. Tenemos muy prontamente un encuentro sobre presión fiscal, uno sobre la tributación en la ley de hidrocarburos, la nueva ley de hidrocarburos, y un evento muy especial para nosotros, Natalie, que es también el tercer encuentro de los jóvenes tributaristas, que va a Eso ser es. este año sobre banca, seguro y mercado de capitales. Así que, por favor, no se pierdan nada. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.